Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. El día de hoy tenemos el placer de charlar con Diana Macho Morales, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de la carrera de Antropología. Para su titulación desarrolla una investigación sobre la identidad de los barrios en Tlalpan y es así como comienza a trabajar como asistente de investigación de quien había sido directora de su tesis, la doctora Ana Rosas Mantecón, que le introduce al mundo de los museos y crea interés por la disciplina de la museología. Colabora posteriormente con la maestra Ana Hortensia Castro, quien era encargada de la evaluación del Museo de Economía. Posteriormente cursa una maestría de museología en la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía en CRIM. Gracias a su investigación de tesis, trabaja durante 5 años en el Museo Nacional de Antropología e Historia en el área de etnografía. Desarrolla posteriormente un posgrado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lina. A la par, participa en el Observatorio Coyuntural Antropológico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Disfruten. Muy bien, el día de hoy estoy muy contenta de recibir aquí a Diana Macho Morales. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta. Sí, de Diana, conocerte, de participar. Muchas gracias. sí, muchísimas gracias por aceptar. Diana tiene una línea diferente, como hemos estado viendo. Diana tiene otra página diferente en este mundo de los museos y las exposiciones y los planteamientos de investigación, como museóloga, como antropóloga, como productora museográfica. Entonces, bienvenida, Diana. Gracias. Quisieras presentarte, contarnos un poquito de tu desarrollo profesional. Ujú. Bueno, pues sí, soy antropóloga. Eh, Mi formación inicial fue en la Universidad Autónoma Metropolitana, ahí antropología social. Eh, Enseguida estuve participando como asistente de investigación y eso fue importante para mí porque fue mi ventana hacia el mundo de los museos. Ahí conocí, como parte de las prácticas y hábitos de consumo cultural, ahí conocí los estudios de públicos propiamente y ya de ahí pues me vinculé con otros espacios también museales, proyectos que se estaban haciendo como el Museo de Economía, que ahí también participé, pero de manera externa, y pues ahí ya la organización de un museo, cómo se arma un museo, las evaluaciones de las exposiciones, Claro. los estudios de públicos, y ya eso me llevó a estudiar la maestría en museología, ahí en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete, y después ahí por un proyecto, ya para mi proyecto de tesis, eh, decido hacerlo en el Museo Nacional de Antropología y con estas estancias ahí en el museo haciendo mi proyecto de tesis, soy invitada a participar en la subdirección de etnografía. Y Ah, ahí estuve alrededor de 5 años más o menos participando, sobre todo en la parte eh, porque ahí ya hay un cuerpo curatorial, un cuerpo de investigadores, entonces yo como, bueno, mis compañeros, ¿no? Buena parte de mis compañeros y yo, pues nos enfocamos, por ejemplo, en tareas de catalogación, en apoyar a la realización de exposiciones desde la investigación, ¿no? O si no, bueno, también en la parte museográfica, la logística de eventos que tuvieran que ver, bueno, con una exposición. Ahí en la subdirección de etnografía, desde hace muchos años se lleva a cabo cada año la ofrenda de Día de Muertos. Entonces es toda una fiesta también para nosotros, claro. porque además de conocer pues otras formas de vida, ¿no? Porque se invita a miembros de un pueblo originario a que ellos monten su propia ofrenda. Wow. Este,
pues a nosotros estar con la gente, estar con el montaje y después ya la ceremonia propiamente que se hace, pues sí era una experiencia súper interesante y muy, muy bonita, ¿no? En realidad. Sí. También en las exposiciones, bueno, hubo un programa ahí que se llamó Fiesta, Música y Cantos, con motivo del bicentenario de la independencia, y también venía gente era invitada, no sé, vinieron gente de Juchitán, mayas de Yucatán, pues, y ellos tomaban pues el museo, el patio, y ellos celebraban alguna fiesta, ¿no? La vaquería, la vela ismeña. Entonces, para ese tipo de actividades, pues sí se desplegaba un montón de recursos humanos, ¿no? A estar atendiendo a la gente, la producción propiamente Claro. del evento. Entonces, bueno, ya esa parte en el Museo Nacional de Antropología. También, bueno, un poco evaluación de públicos, a ver cómo ellos se relacionaban con las salas de etnografía, que son las del segundo piso, que, bueno, muchos no conocen, pues, pero son las salas del segundo piso. Y ahí, después de ahí, ya pasado los 5 años, yo sentía que ya no, o sea, que ya mi historia ahí ya había terminado, y yo tenía mucho interés en estudiar un posgrado en antropología social, regresar a la antropología propiamente, e ingreso un año después a la Escuela Nacional de Antropología, y ahí transcurren casi 6 años, porque es un programa integral, maestría y doctorado, y ahí me dediqué a estudiar temas de identidad que ya había venido trabajando desde la licenciatura, artesanía, producción artesanal, que lo comencé a trabajar propiamente en el museo, en seminarios y en reuniones académicas que tenía el cuerpo curatorial. Y ya después para el doctorado me enfoqué como en la parte de etnicidad. O sea, una cosa es la identidad étnica, que tiene que ver como tú cómo te asumes y te quieres diferenciar hacia el otro, ¿no? Y la etnicidad sí ya tiene que ver con las propias dinámicas en México en particular, de los pueblos originarios indígenas, ¿no? Y bueno, no solo de los pueblos indígenas, sino de cualquier grupo o colectividad diferenciada, y que exista una relación también mediada por el poder con otra colectividad. Entonces, para el caso de México, pues es propiamente los pueblos indígenas y la sociedad no indígena mestiza. Entonces, pero atravesado por el tema de la producción textil en la Sierra Otomí-Tepegua, en la parte de Hidalgo, en la parte oriente de Hidalgo, que son estos textiles súper conocidos, llamados tenangos. Entonces, lo que he hecho a lo largo como de 7 años, ya pasaron los 7 años, un poco más, es indagar primero cómo se producen, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene esa producción dentro de su colectividad? Ellos cómo a partir de ese textil se pueden diferenciar de otros, pues sí, pueblos indígenas que estén alrededor, porque hay tepeguas, este grupo son, perdón, no lo dije, son ñujús, otomís, cómo se relacionan con los tepeguas, cómo se relacionan con los nahuas, cómo ellos se diferencian a través de ese textil, y pues encontré cosas súper interesantes, ¿no? Claro. Simplemente la iconografía, el tipo de dibujo, ellos pueden determinar de qué localidad es, y entonces ahí marcan pues la diferencia. Esos textiles no son míos, son de otra persona. Dónde los comercian, su relación con el Estado a través de las políticas artesanales, bueno, en fin, los consumidores, este asunto de la apropiación cultural, la legislación que se generó al respecto, ¿no? ¿Qué pasa con su identidad cuando una empresa llega y se apropia de esos diseños y los mercantiliza bajo otras lógicas, bajo otras, Sí, que no pues, tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Con su sustento original o con su simbología original, simplemente termina siendo como diseño, ¿no? Como un ejercicio de diseño de plagio al final de cuentas, ¿no? sí, o sea, descontextualizado, sin los sentidos originales,
Aunque ya se menciona, no, pues es que es una colaboración o es un homenaje a los otomís de Hidalgo, pero pues no funciona así, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos. Entonces, como empecé a indagar sobre la historia de la artesanía en México, pues regresé al mundo de los museos. Primero con el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares en 1951, se fundó enfrente del hemiciclo a Juárez, en el ex convento de Corpus Christi, no, ex templo de Corpus Christi, enfrente del hemiciclo a Juárez, y iba a realizar esa investigación, pero llegó la pandemia. Y mi base, pues, era hacer labor de archivo. Entonces, ya después, bueno, seguí indagando en el tema y me llevó a estudiar las colecciones etnográficas y las exposiciones etnográficas, que eso fue a partir de un seminario y ha estado mucho vinculado con el asunto de la nueva definición de museos, porque en el 2019, cuando se delineó, se bocetó como los primeros parámetros para repensar la noción de museo, me llamó muchísimo la atención que dentro de uno de esos puntos era evidenciar la desigualdad social, la desigualdad de riqueza, o sea, pues sí, la distribución de riqueza, y considerar o respetar las formas de pensar de otras colectividades, de otras culturas. Entonces eso para mí fue, o sea, explosivo en mi cabeza. Dije, no, claro, o sea, si ya el ICOM, porque el Consejo Internacional de Museos, querramos o no, estés adscrito o no estés adscrito, institución o individual profesional de museos, es un concepto, es una definición que guía, o sea, guía tesis, guía el trabajo, guía la misión de muchos museos, es el punto de referencia. Y con su alcance internacional, porque creo que el 99% o el 98% de los países en el mundo están adscritos al ICOM, va a tener impacto, va a tener relevancia, ¿no? Y eso sumado a que ya la perspectiva decolonial ya había adquirido fuerza en los museos, de ahí ya decidí con este tema, que es lo que he estado trabajando en los últimos, pues sí, los últimos año y medio o dos, colecciones etnográficas y exposiciones etnográficas. Y está súper interesante lo que me contabas un poquito, de cómo igual hasta tuvieron que ser manipuladas un poquito, ¿no? Los diseños o mucho más saturados, si me decías eso, ¿no? Como para que fueran más, supongo que se sintiera que eran más como llamativos, me imagino, como llenarlos un poco más de gráficos para que fuera como más llamativo. Y se me hizo súper interesante que incluso haya esta dirección de arte en ese aspecto, ¿no? De decir, bueno, pues lo que existe es esto y tiene una razón de ser y se hacen de esta forma por esto, pero vamos haciéndolos más bonitos, ¿no? Más saturados, más coloridos, no sé. ¿Cuáles han sido un poquito tus conclusiones en ese aspecto? Porque me parece muy, muy interesante, ¿no? Tener que cambiar algo para que de manera expositiva sea como sí, como que dé más shock, o sea, más atrayente, ¿no? Pues justo esta parte de que te comentaba del estudio de colecciones etnográficas y exposiciones etnográficas me ha permitido justo como indagar en esta parte. Ajá. Yo lo que he hecho es, mi punto de partida inicial es pensar los objetos, o sea, mi etnográfico puede aludir a cualquier cultura, a cualquier pueblo, a cualquier raza, ¿no? Bueno, raza ya en términos muy decimonónicos de principios del siglo XX, pero a cualquier grupo, a cualquier raza. ¿Qué sería etnográfico? Pues bueno, la descripción de ese pueblo, sus formas de vida, sus formas de pensar, sus prácticas, sus tradiciones, sus culturas, bueno, su cultura en general. Entonces yo
consideré que lo más pertinente pues era iniciar con el concepto de cultura material, que justo es eso, la expresión de la cultura de un pueblo en un objeto. O sea, por ejemplo, nosotras, bueno, somos de ciudad, ¿no? Usamos pantalones de mezclilla. Pero nosotras no estamos vinculadas con el proceso de producción, pero lo utilizamos, igual lo utilizamos, y de eso de alguna manera, pues sí nos puede caracterizar como gente de ciudad, ¿no? Porque en otros contextos, pues la mezclilla era utilizada por los obreros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, que una mujer en una ciudad utilice un pantalón de mezclilla, bueno, ya te ubica como con ciertas características. Sí. Pero en los pueblos originarios, o sea, sí, pero tampoco no. Ellos generalmente sí participan de todas las etapas de una actividad económica. Sí. Pensemos los textiles, los huipiles, ¿no? Hay, por ejemplo, en Xochixtlahuaca, en Guerrero, primero del algodón, sacan el algodón con el malacate, van hilando, y entonces luego ya del hilo lo montan en el telar de cintura, entonces hacen el tejido, igual van haciendo alguna iconografía con hilos de colores, y bueno, y me salto el paso de teñido del hilo, ¿no? Que es con, no sé, con hojas o con pues grana cochinilla, añil, ¿no? Entonces, bueno, ellos ya tienen su huipil y ya lo visten. Pero para hacer ese huipil, ellas o ellos tienen un conocimiento matemático, ya tienen un conocimiento claro, simplemente hacer el telar de cintura, pues, el palo, el esculpir las varas, ¿no? O sea, y eso en realidad lo que está haciendo, o sea, además del huipil, pues expresa en términos materiales su cultura, su forma de pensar. Sí. Por ejemplo, en culturas de América del Sur, todo este proceso del telar de cintura, de bordado, tiene que ver con sus creencias sobre sus ancestros. Entonces tienen que hacerlo en cierto lugar, que a lo mejor que nadie los vea, o alguna hora del día específico. Entonces, propiamente los objetos lo que condensan, pues es la cultura. Sí. De una colectividad. Entonces, ese fue mi punto de partida, porque dije, no, pues, o sea, pensar un objeto de origen indígena como arte popular, arte indígena, artesanía, objeto etnográfico, pues en realidad son sentidos que la gente por diferentes contextos, en diferentes circunstancias, le va atribuyendo. Y eso pasa en el coleccionismo, en la práctica del coleccionismo propiamente, y pues en los museos, claramente, ¿no? Sí. Porque un objeto de cultura material entra a un museo como objeto etnográfico, porque etnográfico en términos de un método científico y un objeto de estudio específico. O sea, yo estoy recuperando un textil porque yo ya tengo, y lo voy a hacer a partir de un método. O sea, yo me acerco a la comunidad, hago trabajo de campo, que es el método propio de la antropología, y mis intereses científicos de mi investigación. Quiero indagar cómo funciona la cadena de producción de ese huipil, o qué significa la iconografía que plasmó la gente. Entonces, ese sería uno de los sentidos básicos de los objetos dentro de el coleccionismo o de los museos. Porque también debemos de recordar que, bueno, el coleccionismo como tal, pues son las mismas funciones que hace un museo, ¿no? O sea, adquiere, conserva, investiga, exhibe para ciertos propósitos. Ya. Lo hace cierta gente. O sea, yo si ahorita no estoy trabajando en un museo, yo no puedo llegar a un museo y decir, no, adquiramos estos objetos y estos objetos van a significar tal cosa. Pues ya, no. Claro. O sea, tiene que ver con cómo tú estás ubicado dentro de la estructura social. Sí. Y ya lo hablábamos un poco antes de iniciar, cómo sí tiene a veces mayor visibilidad o pertinencia un curador o un artista, pero pues eso depende pues del contexto y de quién le dé voz o
pues sí, quien le dé voz para que eso sea relevante, ¿no? Y Porque en también, realidad, o sea, el hecho de estar hablando de este tema ahorita se me hace bien bonito porque es toda la investigación previa que tiene que ver con ese objeto que se exhibe dentro de ese museo, que después pasa por otras tantas manos de iluminadores, de gente que monta o gente de diseño, tipógrafos, lo que tú quieras, pero al final de cuentas estás exhibiendo el objeto en sí, ¿no? O sea, lo que importa de la exposición es que llegas a la exposición y dices, oh, mira, ¿no? Entonces se me hace bien bonito ver tu página o tu ventana, porque es algo que pues, no estamos como muy acostumbrados a encontrarnos. O sea, normalmente no hay gente de investigación como tú que te esté explicando la exposición de, ah, mira, es que investigamos que esto, entonces por esto está esta pieza aquí, que estaría súper chido también poderlos vincular más a la experiencia de usuario, que también te encargas de experiencia de usuario, que es básico, saber si tuvo el impacto que se necesitaba o si tuvo una buena comunicación con el usuario. Entonces está bien padre, ¿no? Sí, es como otra página diferente, muy interesante. sí, ya, el vínculo con los visitantes ya es otro rollo. Pero bueno, Ya. Sí, sí, termino eso un ya es harina poco, de otro costal, pero... sí, pero bueno, termino un poco esto de arte popular y de artesanía, porque sí me parece muy, muy importante. Sí. Entonces, en el caso de México, particularmente en la década de los 20, ¿no? Ujú. Ya se venía gestando por estos actores sociales que Ya, tenían incidencia en las políticas públicas, que en realidad, políticas culturales, que en realidad pues lo tiene todo. Quien trabaja en el museo tiene ese poder ya, de claro. decir qué transmitir y cómo transmitirlo. Ujú, Pero en los 20, con esta idea de pues sí, formar el proyecto Nación, ujú, de que todos somos mexicanos y esta diversidad cultural de los indígenas, ujú. pues es un poco invisibilizada o negada con esta idea de nación monocultural, Ya, monolingüe. sí. Pero artistas, intelectuales dijeron, no, sí, claro, esta producción material que te digo Ujú. tiene semejanza con los criterios de belleza occidental. Entonces, esa fue la clave. Ay, wow. Esa fue la clave para decir sí. O sea, ellos, muchos de sus elementos culturales no favorecen al desarrollo del país, al progreso económico, ¿no? A esta idea de modernidad, Sí. pero su cultura material y, por ejemplo, la arquitectura prehispánica, los sitios arqueológicos, claro, o sea, son monumentales, son maravillosos, o sea, ¿no? Ujú. Las técnicas constructivas. Entonces, de ahí surge el interés por el arte popular, Ah, que wow. es definido así como arte popular. Ujú. O sea, y popular porque pues tiene que ver con estas colectividades que no tienen el mismo lugar en términos ni políticos, ni económicos, ni culturales de la sociedad mestiza o de la sociedad hegemónica. Ujú. Ay, wow. Y artesanía, el énfasis está en que es para que circule en el mercado. Ya, claro. Y entonces, si notas, sí hay diferencias entre arte popular y artesanía, porque artesanía, este ejemplo me gusta mucho porque en Cuetzalan, Puebla, tienen el festival del Huipil anual, y entonces ellas tienen un quexquemel tradicional bellísimo que se llama de gasa, y de gasa, pues sí, se ve como encaje. Ujú. Entonces ellas, ese quesquemel, pues obvio, lo hacen para ellas, para esta celebración, que bueno, ya tiene cierto, ya está muy vinculada con el turismo, con la dinámica del turismo, Ajá. y para la venta, porque además, como es una técnica muy sofisticada y no lo compran a veces, Ah, ellas lo que hacen es comprar el encaje y ya hacen el quesquemel con la tira rosa, ¿no? Y como una flor que ponen al final en una de las puntas. ajá. Y entonces, este sería una artesanía y Ya, este sería claro. propiamente un arte popular, Ujú. porque es una sofisticación de la técnica. Ya. Y en el caso, por ejemplo, de los wixárika
y de los Tenango, para situarlos como arte popular, fueron transformados con esta sofisticación. Entonces, hay jícaras rituales de los huicholes, que nada más tienen como unas cuentitas de Shakira, monedas, estambre, y uno de estos agentes culturales de la década de los 50 sugirió que llenaran toda la jícara con Shakira y cierta iconografía. Entonces es lo que es lo que vemos ahora, por ejemplo, en Cancún, en, no sé, en las zonas turísticas del país, ¿no? Que ya no es solo la jícara, sino también es un muñequito como de madera recubierto con esta. Y ellos lo tienen muy claro. O sea, ellos no tienen mayor problema con que ellos sí tienen clarísimo de que una cosa es en términos rituales, lo que hago, ¿no? Sí, claro. Arte popular, y otra cosa es eso. Y también para definir uno y otro tiene que ver en dónde circula. Ya, si es en una galería, es un poco lo que pasa con los curadores y con los artistas. Pensemos en el caso del fotógrafo Metinides. Ah, claro. Que su fotografía comenzó a ser súper famosa porque empezó a circular en galerías en Estados Unidos. Sí. Entonces ya es considerado arte, pero tiene que ver con esos procesos, o sea, no es nada más, pues sí, no es nada más colocar el objeto y ya, ¿no? Sí, o decir no, esto es arte popular, o esto es artesanía, o esto es arte conceptual, o esto es arte contemporáneo. Sino o que esto es fotografía artística, cuando en realidad es la nota roja, ¿no? Que está fuertísimo. Está fuertísimo. O sea, la foto aquella que tiene esta mujer atropellada, espectacular, que dices, qué horror, es una mujer atropellada, pero es una foto súper bonita. Y dices, pues sí, pues sí es arte, pero es nota roja y sí es como, sí es delicado ver como las pequeñas, grandes, poco sutiles cosas, ¿no? Sí, sí. Ay, Diana, qué padre, qué interesante poder tener tu filtro y poder entender también que cuando tú vas y consumes este tipo de exposiciones, que puede haber como todo tipo de lenguajes, ¿no? O sea, lenguajes atrayentes visuales o estéticamente como más, pues sí, como más fuertes, podríamos decir, y también toda una serie de simbología que tiene que ver ya con lo cotidiano y con lo espiritual y con otro tipo de cosas que igual a veces no consumimos porque depende de quién escoge la exposición y depende de quién hace el guión y depende de quién nos dirija, ¿no? Hacia el lado como más, digamos, más de conocer este tipo de lenguajes o hacia el lado totalmente comercial de poderlos consumir. Y se me hace bien interesante que ellos tengan súper claro así como, bueno, esto es chamba, ¿no? Sí, tal Y esto cual. es mi cultura, entonces es como de, bueno, aquí se trabaja de esta forma. Y sí es muy interesante observarlo de esa forma también, ¿no? Cómo se transforma y cómo la gente tiene impacto en esto, es muy fuerte, o sea, como el investigador, había visto algo, ya es comentario de cierre, pero había visto algo que se me hizo muy, como también como muy shocking, ¿no? Las esculturas griegas y romanas como las conocemos, pues eran policromadas. Y hubo alguien a principios del 20 o finales del 19 que dijo, ay, se ven más bonitas monocromáticas en blanco, límpiale, imagínate, límpiale los pigmentos. Y claro, después malentiendes toda la cultura y te das cuenta que viviste engañado. Ajá, sí. No sé, un montón de años, ¿no? Entonces dices, wow, como esas pequeñas decisiones son tan fuertes, ¿no? Y Ana, pues muy bienvenida y muchísimas gracias por compartirnos. ¿Quisieras hacer algún comentario final? Sí, bueno, todo esto me lleva, y lo decía sumado al concepto de
de museo que ahora ya está aprobado, que recién fue aprobado, ¿no? Sí. Donde sí también enfatizan este asunto de la diversidad. Yo creo que los museos como espacios donde se genera conocimiento y por el papel histórico que han tenido, ese cuestionamiento, ese conocimiento no se cuestiona. Creo que sí ya es momento que si ya está, por ejemplo, esta influencia de la perspectiva decolonial en los museos, que significa reconocer el papel histórico donde se han situado las minorías, las culturas minoritarias, incluido en los museos, pues que sí se haga una relectura crítica y una revisión crítica hacia adentro, porque eso, bueno, nos va a dar posibilidades entonces para generar estas estrategias que sí nos vinculen, no solo porque también creo que se ha restringido solo pensando en los visitantes, sino también en en esta conexión con las culturas minoritarias que los museos resguardan sus colecciones. Sí. Y reconocer que estos tres sentidos de los cuales hablé son sentidos básicos y predominantes a lo largo de muchas exposiciones, porque si pensamos a los pueblos indígenas en museos, o están como objeto etnográfico, como arte popular, o como artesanía. Sí. Entonces también pensemos y miremos que son estos procesos atravesados por relaciones de poder, por ciertas políticas, claro, y que eso nos dé la posibilidad entonces de generar nuevos acercamientos. Claro. En América Latina ya lo han hecho, ¿no? Hay, por ejemplo, con las comunidades definidas por su preferencia sexual, ya hay museos, ¿no? O esto del género que sí lo vemos mucho en México y que, por ejemplo, el INAH lo ha estado impulsando muchísimo desde la pandemia, estos conversatorios. Pero sí creo que en todos estos procesos, si queremos, ya finalmente, si queremos atender las problemáticas contemporáneas y realmente repensar el papel, la responsabilidad que tienen los museos en términos sociales y como espacios que legitiman saberes, legitiman ideas. O sea, tú cuando vas a un museo dices, sí, claro, lo que dice la cédula es lo que dice porque hay un respaldo científico detrás. Ya. Pero también hay un respaldo ideológico y un respaldo político. Sí, sí, total. Y hay que ser, o sea, hay que ser claros con eso, ¿no? Para entonces sí generar esto. Y ya, para terminar, el caso del Museo de Ecuador, ¿sí es Ecuador o Bolivia? Ay, no, perdónenme, qué oso, que no me acuerde, pero lo dirige Elvira. Elvira Espejo. El Museo de Folclore. A mí me pareció cuando le escuché paradigmático lo que ella dijo, porque ella reconoce que, bueno, si es un despojo de su cultura, de la cultura de los pueblos indígenas, ahorita ella se desempeña como directora, y lo que decía de la colección de textiles era que estaba incompleta porque la mirada de quien hizo esa colección fue solo pensar en los textiles ya hechos y en las herramientas, pero no en la materia prima. Y dice ella que para ellos, como Aymara, es fundamental la materia prima. Entonces ella ingresó materia prima, ingresó bajo sus terminologías de su lengua originaria. Entonces ahí dices, claro, o sea, sí hay cabida, porque al final hay un reconocimiento de diversidad cultural. Claro. Pero hace falta esta reflexión crítica y profunda al interior, ¿no? Y no solo de los museos, sino también pues de quienes instancias dependen, ¿no? Pero bueno, ya eso es muy complicado por asuntos políticos, ¿no? Pero bueno, eso sería todo. Muy bien. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, a ti, Rocío, muchas gracias. Gracias. Les agradecemos haber estado con nosotros. Los esperamos en el siguiente chat museográfico.